Hola gente, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Vamos a aprender conmigo por otro video nuevo y les traigo para ti hoy. Entonces, vamos a aprender un tema muy importante. Se llama el sistema respiratorio. Bueno, vamos a aprender conmigo la palabra básica del sistema respiratorio. ¿Se entiendes? Bueno, vamos. Sistema. Respiratorio. Bueno, sistema respiratorio, tiene que saber, es el conjunto de órganos que contienen. No te preocupes por la cámara, solamente escuchar la explicación. Bueno, acá yo tengo oxígeno. ¿Qué pasa? El oxígeno entra y lleva al pulmón y además el oxígeno saca un dióxido de carbono afuera. Y además, el sistema respiratorio se contiene una célula metabolismo. ¿Qué pasa? La célula metabolismo. La célula metabolismo está ahí para ayudar a eliminar tóxica. ¿Se entiendes? Bueno, y además, gente tiene que saber, el sistema respiratorio se produce un intercambio gaseoso. ¿Qué pasa en intercambio gaseoso? Intercambio, vamos a poner ahí, intercambio intercambio gaseoso. Intercambio gaseoso, gente, tiene lo que sucede, el oxígeno se llega en los alvéolos, entonces tienen una gran contracción de los oxígenos de los alvéolos y de los capilares. ¿Qué pasa? En los alvéolos se contacta con los capilares. ¿Se entiende, chicos? Por favor, préstame una atención para comprenderlo. Bueno, por ahí, y después tiene que saber, el sistema respiratorio se contiene una serie de procesos. Una serie de procesos. Vamos a poner ahí. ¿Cómo se llama el primer proceso? Se llama ventilación. ¿Qué pasa al ventilación al sistema respiratorio? Tiene que saber, el flujo es el aire que entra al exterior de los pulmones. Y además, se contienen otros pasos. ¿Cómo se llama? Se llama hemostasis. ¿Qué pasa? La hemostasis al sistema respiratorio, gente. Tiene que saber, hemostasis, c'est diffusion de oxígeno y dióxido
de carbono desde de los pulmones hasta la célula. Perdón, gente. Hemostasis tiene una función de difusión de oxígeno y dióxido de carbono que entra de los pulmones. Eso es colecta. Y además, gente, tiene que saber transporte de los gases en la sangre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gente? Transporte de los gases en la sangre tiene que decir se transferir oxígeno y dióxido de carbono desde de los pulmones hasta la célula. ¿Se entiende esto? Y además la última, ¿cómo se llama? Respiración interna o tisular. Vamos a poner aquí, respiración interna o tisular. ¿Qué pasa? La respiración interna o tisular, ¿qué pasa, gente? Bien. Respiración interna o tisular, c'est la diffusion de oxígeno y dióxido de carbono de la sangre de los tejidos. ¿Se entiendes, gente? Bueno, y además, sí o sí tiene que saber eso. Sí o sí. Y además, gente, vamos a hablar esto. Y además, gente, el sistema respiratorio se contienen los siguientes órganos. ¿Cómo se llama, gente? Se llama fosas nasales. Y además, faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmonar. Bueno, gente, acá tengo fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmonar. Fosas nasales, faringe, laringe y tráquea, los cuatro primeros, es la vía respiratoria que tienen una función de conducción el aire. Y además bronquios y pulmonar. Tienen que saber
Tiene que saber los pulmones es un órganos que cumple al intercambio gaseoso. ¿Se entiende, gente? Vamos a hablar cada una de esto. Vamos a hablar primero de las fosas nasales. Mira ahí. La parte fonctionnelle anatomía. Bien. La parte, perdón, fosas nasales, ¿qué pasa? Las fosas nasales se contienen de dos largos caños, dos largos caños que delimitada del piso cráneo, ¿se entiendes? Y esta abertura anterior y después está cubierta por la nariz. Por la nariz. Y además, las fosas nasales, ¿se entiendes? Las fosas nasales, ¿qué pasa? Las fosas nasales se contienen modificados de tres formas. ¿Se entiendes? Primero formas. Se calienta el aire por el contacto de la superficie del conecte y el tabique. ¿Se entiendes? Y además, el aire se modifica por casi completo. Y después, el aire se filtra. Sí o sí, vos tenés que saber. Sí o sí. Por favor, chicos. Bien. Y además, vamos a hablar función de faringe. ¿Qué pasa, chicos? De la faringe, ¿qué pasa? Tenés que saber, la faringe es un órgano común del aparato digestivo o respiratorio. ¿De dónde se comunican el faringe? El faringe se comunican con la boca y esófago. ¿De qué función tiene? La faringe se contienen una función del paso del bolo alimenticio. ¿Se entiendes? Bueno. Y además, gente, no te preocupes por esto. Solamente escúchame bien la explicación. Solamente necesito. Y además, la laringe. ¿Qué pasa? Parte anatomía. ¿Qué pasa? Tienes que saber, la laringe se ubica anterior del cuello. Y además, la laringe es un conductor por 7 cartílagos. Sí o sí, gente, tiene que saber eso. Sí o sí. Bien, por 7 cartílagos se llama 2 pales y 3 impal. Vamos a escribir acá. 2 pales. ¿Cómo se llama? Alitinoides. Y después, ¿cómo se llama? Colniculados. Y además, gente, 3 impal, ¿cómo se llama? Epiglotis.
thyroïdes. Attendez, c'est là, comment se chama? Clicoïdes. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa la epiglotis? En epiglotis, gente, se contiene una función como una tapa de coble entral de la laringe durante deglución. Sí, durante deglución. Y además, gente, en el interior de la laringe se contienen de dos pasos de las cuerdas vocales. Ojo, chicos, ojo, escúchame bien. Yo digo que la laringe se ubica en la parte anterior del cuello y además la laringe es un conducto que contienen de 7 cartílagos. Escúchame bien, por favor, la explicación. Y después, 2 pales alitenoides y colliculados. Y después, 3 impal, vamos a poner acá, impal, para comprender bien, impales, actúan epiglotis, perdone, thyroides y glicoides. Te dije, epiglotis tiene una función de coble una tapa entral de la laringe durante la deglución. ¿Se entiendes? Bien. Y además, en el anterior de la laringe se contienen de 2 pasos de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, vamos a poner ahí. ¿Cómo se llama? Tiene que decir, el primer parte, las superiores se llama falsas. Las interiores se llama verdaderas. ¿Se entiendes? Tiene que saber, chicos. Las cuerdas vocales, chicos, se producen distintas vibraciones. Estos movimientos de los sonidos. ¿Se entiendes, prof? Perdón, ¿se entiendes, chicos? Bueno. Y además, gente, vamos a hablar de la tráquea. Bueno, gente, la tráquea. Bien. La tráquea, tiene que saber, es un tubo corto flexible, aplanados. Escúchame bien, por favor, la explicación. Por favor, necesito una atención para entender bien. Yo digo, la tráquea es un tubo corto flexible, aplanados, aproximadamente de 12 centímetros de longitud, 12 centímetros de longitud y 2
centímetros de anchos. ¿Se entiende, gente? 12 centímetros y 2 centímetros. ¿Se entiende la explicación? Bueno, chicos, por la chata.